Entonces, para el práctico 9, que son las monografías sobre el tema memorias, van a ver capítulo 7 del libro Murdoka, 4 y 5 del libro Stalin, y cualquier otro material que ustedes encuentren. Ahí tienen el formato en el aula virtual de cómo tienen que presentar las monografías y cómo hacer las citas de la bibliografía que están usando. Cuando hablamos de memoria, vamos a ver primero la jerarquía de memoria. Memoria es todo lo que almacena. Entonces tenemos lo que ya veníamos viendo, los registros que están en la CPU, que tienen poca capacidad de almacenamiento, tienen una mayor velocidad porque están en la CPU y mayor costo por bit. Después tenemos la memoria caché, que también se encuentra dentro de la CPU. Después viene la memoria principal, que es la memoria RAM que la ubicábamos nosotros. También tenemos la ROM. Después la memoria secundaria, que serían todos los discos. Y después lo que sería el almacenamiento fuera de línea. Se lo grafica así en forma de jerarquía para entender que los que están arriba son los que son más rápidos, con menor capacidad de almacenamiento y más caros. Y llegando a la base están las memorias más lentas, más baratas y de mayor capacidad de almacenamiento. Ancho de bus ya lo habíamos nombrado un poco, es la cantidad de bits que van a pasar por un bus. Entonces nosotros habíamos visto en IAS el bus de datos que tenía que transportar la palabra datos, o sea, tenía 40 bits. Después teníamos lo que es bus de dirección, que enviaba la dirección, entonces iba a tener solo 12 bits. Entonces, el ancho de bus, la cantidad de bits que traslada ese bus en forma simultáneamente, o sea, la cantidad de línea física, de cableado que tiene. La velocidad del bus también se la define como frecuencia, se expresa en hercios, es el número de paquetes de datos que pueden ser enviados o recibidos por segundo. O sea, la cantidad de información por segundo sería. Entonces la podemos expresar en kilohercios, megahercios o gigahercios. El ciclo de bus va a ser 1 hercio. Es cada vez que se envía o recibe datos en 1 segundo. Eso sería lo que es ciclo de bus. Entonces, si tenemos una frecuencia de 100, vamos a tener, o sea, recuerden, la frecuencia es hercios sobre segundo. Si tenemos 100 hercios sobre segundo, entonces tenemos 100 ciclos de reloj por segundo. Son estas ondas cuadradas que las van a ver después en otro práctico, cuando hablemos del reloj que conecta para armarse los registros. Entonces, un ciclo es cuántos se envían por segundo. Tiempo de ciclo, el tiempo mínimo entre 2 requerimientos de memoria. Esto es lo que es tiempo de acceso a latencia, tiempo que va a tardar en realizar una operación de lectura o escritura, contando desde el momento que se presenta la dirección a la memoria hasta que el dato
esté listo para usarse o guardarse. Entonces, latencia es lo que veníamos hablando siempre, el tiempo en que presentamos un pedido hasta que lo recibimos para la memoria. La velocidad de la transferencia es la cantidad de datos que se transportan por un bus, por unidad de tiempo. La velocidad en que se pueden transmitir datos desde una unidad de memoria o hacia la unidad de memoria. Esta velocidad de transferencia la van a obtener multiplicando el ancho por la frecuencia, el ancho del bus por la frecuencia. Y acá les pongo un ejemplo de cómo calcular la velocidad de transferencia de un bus que tiene un ancho de 32 bits y una frecuencia de 100 MHz. Y tienen que expresarla en segundos. En megabytes por segundo. Entonces acá megahercios, pero tenemos que expresar en megabytes por segundo. Y recordando que un megahercio es 1.000.000 de hertz. Entonces esto es una multiplicación. Van a ser el ancho de bus por la frecuencia. El ancho de bus 32 bits por la frecuencia que es 100 MHz. Y ahora tenemos que expresarlo todo en megabytes por segundo. Entonces tenemos de 32 bits, lo tenemos que llevar a megabytes. Entonces, dividido en 8, dividido en 1000, ya tenemos para megabytes. Y los 100 MHz, acá tenemos que un megahercio es 10 a la 6 Hz, entonces lo reemplazamos, hacemos los cálculos y ya lo tenemos expresado en megabytes por segundo. El ancho de bus, ya habíamos dicho, la cantidad de bits que pasan, o sea, dependiendo del cableado. El ancho de banda de un bus ya está hablando de la cantidad de datos por unidad de tiempo. Para calcular el ancho de banda de un bus, vamos a necesitar saber la frecuencia, el ancho del bus y el número de transferencias de bits que se puede hacer por ciclo de reloj. Para este ejemplo tenemos, si en 3 ciclos se transfieren 32 bits del bus de datos y se tiene una frecuencia de reloj de 100 MHz, ¿cuál es el ancho de banda de este bus? Y hay que expresarlo en megabytes por segundo. Entonces tenemos que hacer los cálculos. Si en 3 ciclos por segundo pasan 32 bits, en 100 MHz, ya acá lo estoy pasando, 100 MHz es 10 a la 6, entonces hacemos ese cálculo, ya tenemos en ciclos por segundo cuánto van a pasar. Haciendo los cálculos y cambiando las unidades, tenemos acá el resultado. Eso eran algunas definiciones, ustedes para que vayan trabajando en la monografía. Y ahora vamos a entrar a los tipos de memorias. Vamos a ver primero lo que es memoria ROM, la memoria que es de solo lectura. Solo se lee los datos que ya están previamente grabados, no se los podía escribir. Ya en el momento de la fabricación se grababan los datos y de ahí solo se los podía leer, no se podía modificar.
Esa sería la ROM original. Y de ahí surgieron distintos tipos de memoria ROM. Tenemos la ROM programable, que es la PROM. Pueden grabarse o escribirse una sola vez. Para ello se usaba un equipo especial. O sea, se compraba la ROM y el equipo especial y el usuario la podía grabar. Solo una vez se podía grabar el contenido. Y de ahí surgió después la EPROM, una ROM programable y borrable ópticamente. O sea, la podíamos borrar la información mediante luz ultravioleta y se la podía volver a escribir. Y esto se puede hacer varias veces. O sea, ya estamos cambiando el sentido de la ROM original. Con esto ya podía ser modificada varias veces, borrando con luz ultravioleta. Después tenemos la EEPROM, que permite el programable y borrable ahora eléctricamente. La otra ópticamente, o sea, con luz ultravioleta. Esta eléctricamente, mediante señales eléctricas, se podía alterar el contenido y escribir esa memoria ROM en cualquier momento. Y después tenemos otra memoria ROM que la usan siempre, que es la memoria tipo flash, que es una EEPROM, y se la usan en todo lo que es pendrive, los discos de estado sólido, las tarjetas de memorias. Estas son memorias flash, que vienen de la EEPROM, o sea, borrada y programada, borrada eléctricamente y programada. Estos son los tipos de ROM con los que ustedes van a trabajar y pueden poner varios ejemplos. Ustedes ven que ir citando, recuerden siempre de dónde sacan la información. Pasemos a lo que es memoria RAM, una memoria de acceso aleatorio. Se la usa. Cuando hablamos de memoria RAM, nosotros antes, o sea, cuando veíamos IAS y von Neumann, decíamos memoria principal. Se la usa para almacenar temporalmente las instrucciones y los datos del programa, que tienen que ser procesados después en la CPU. Es volátil, o sea que si se corta la energía eléctrica, se pierde su contenido. Es de lectura y escritura. Vamos por los tipos de memoria RAM. Tenemos la RAM estática con SRAM. Esta se la arma con flip-flop, maestros esclavos. Ese tema flip-flop lo van a ver en un práctico con el profesor Martín en el segundo cuatrimestre. Bueno, entonces se arma con estos flip-flop maestros esclavos. No necesitan un refresco, o sea, para mantener guardada la información. Entonces esta sería la estática. Después tenemos la que es dinámica. Ahí sí necesita un refresco para mantener cargada la información. Se usan condensadores o capacitores para armarlas. Y estos tienen que tener un cierto refresco en intervalos de tiempo, así puedan mantener esa información. Son más lentas que la SRAM, pero son más económicas. Vamos por la SDRAM, o sea, la que tienen los capacitores. Y la S de síncrona. O sea, vamos a tener una RAM dinámica y sincrónica. Intercambian datos con el procesador de forma sincronizada con una señal de reloj. Envía datos solo una vez por ciclo de reloj.
Entonces, recordando esto, que envían un dato solamente una vez por ciclo de reloj, esta es la SDRAM. Y de ahí fueron evolucionando las memorias SDRAM. Tenemos la DDR SDRAM, que envía datos 2 veces por cada ciclo de reloj. La DDR2 ya duplica la anterior, o sea, va a mandar 4 veces por cada ciclo de reloj. Y así seguimos duplicando. Tenemos la DDR3 que duplica la DDR2. Entonces, partiendo de esta, de la SDRAM, que manda una vez por ciclo de reloj, las otras van duplicando a las anteriores. Veamos este ejemplo. Si tenemos una memoria SDRAM y un ancho de bus de 32 bits, ¿cuántos ciclos lleva a transmitir esos 32 bits? Esta es la asincrónica y dinámica, la original. Partíamos de esta. Vuelvo acá. Estamos acá, en la SDRAM. Envía datos solo una vez por ciclo de reloj. Si tenemos un ancho de bus de 32 bits, ¿cuántos ciclos lleva a transmitir esos 32 bits? ¿16 ciclos? Veamos. Esta manda en un mismo ciclo los bits del ancho. Una vez, envías datos solo una vez por ciclo de reloj. O sea, si tenemos un bus de 32 bits, va a mandar solamente esos 32 bits en ese ciclo de reloj. Y después tenemos las otras. Las DDR. La DDR SDRAM. Y si tenemos un ancho de bus de 32 bits, ¿cuántos bits envía en un mismo ciclo? Y 2. Esta duplica. Entonces, ¿cuánto? 64. 64. Bien. Entonces, ¿cuántos bits por en un ciclo? 64. Y esto es otra forma de preguntar lo mismo. ¿Cuántos ciclos lleva a transmitir esos bits? En un solo ciclo manda los 64 bits. Entonces, esta es el doble. DDR, si tenemos un bus de 32 bits, manda el doble en un mismo ciclo de reloj. Y una DDR2, también teniendo el ancho de bus de 32 bits, ¿cuánto va a mandar? 128, profe. Sí, duplica la anterior. Bien. Esta DDR2 duplica la DDR. Si tenemos una DDR3, duplica la DDR2. Entonces, en la monografía van a ir trabajando eso. Memoria ROM y RAM, definiciones originales, y de ahí trabajan los tipos de memorias. Y ahora con lo que es memoria caché, acá sí van a trabajar un poquito más. La memoria caché, como lo dije, está dentro de la CPU. ¿Cómo surgió esto de tener una memoria caché? Por lo que es principio de localidad temporal y espacial. En un programa, recuerden que van las instrucciones, los datos en una misma secuencia, o sea, en el espacio sería, dentro de la memoria van uno a continuación del otro.
Entonces, cuando hacemos referencia al llamar una instrucción, vamos a llamar seguro a la siguiente que está después de esa instrucción en la posición en la memoria. Y esto de lo que es temporal surge porque no llegamos a ver nosotros todavía un ejemplo de lo que es una función recursiva o cuando varias veces estamos llamando a la misma operación. Por ejemplo, cuando queremos sumar y usamos siempre los mismos registros para hacer la suma, o vamos siempre a esa misma posición. Entonces, esto temporal es que en el tiempo siempre vamos a estar llamando a la misma parte de la memoria, a las mismas palabras de esa posición de la memoria. Entonces, con estos dos principios surge la memoria caché. Es una memoria más chica que la memoria principal, se encuentra en la CPU y es más rápida. Y surge para que no haya ese cuello de botella entre lo que necesita la CPU y la memoria principal que tiene lo que necesitamos. Entonces, para acelerar la búsqueda en la memoria principal, surgió la caché, que se lo ubicaría como en el medio, donde va a estar los datos más frecuentemente usados de la memoria principal, se los pone en la caché. Así la CPU busque primero en la memoria caché lo que necesita. Y si no está, recién se accede a la memoria principal. Entonces, más pequeña y más rápida. Entonces, tenemos la memoria principal. Este es el gráfico de los buses. El bloque de la memoria principal, el bloque de la caché, perdón, de la CPU. Actualmente, la caché está dentro de la CPU. Entonces, primero la CPU busca la caché. Si no se encuentra la caché, recién hay que ir a la memoria principal a buscar lo que necesitamos. Y cuando busquemos lo que necesitamos en la memoria principal, no lo vamos a llevar a la CPU, lo vamos a llevar a la caché. Y de la caché a la CPU. Entonces, de la memoria principal, si buscamos solamente una palabra, vamos a llevar todo un bloque de palabras. O sea, una cantidad de palabras la vamos a llevar y la vamos a almacenar en la caché. Y de ahí se manda de la caché a la CPU solo la palabra que la CPU está necesitando. Entonces la memoria principal va a tener 2 a la n palabras, o sea, el tamaño de la memoria principal direccionables. A esas la vamos a dividir en bloques, en K palabras por bloque. Entonces, 2 a la n dividida en una cantidad K de bloques, de palabras por bloque me dan, perdón, la cantidad de bloques que vamos a tener en la memoria principal. La caché, mucho más chica, tiene C líneas. C, o sea, la cantidad de líneas va a ser menor que la cantidad, va a ser menor el tamaño que la memoria principal. Va a tener K palabras por línea, o sea, una línea de caché almacena un bloque. O sea, el tamaño del bloque es el mismo tamaño que la línea. El bloque de la memoria principal tiene que entrar en una línea de la caché. Y se tiene que poner una etiqueta para identificar en esa línea qué bloque de la memoria principal está almacenado. Entonces, viéndolos gráficamente, acá tenemos la memoria principal más grande, que tiene 2 a la n, menos 1, o sea, porque empezamos en 0.
direcciones, tenemos bloques de una determinada cantidad de palabras y tenemos la memoria caché, que tiene líneas. La caché, recuerden, más chica que la memoria principal, más rápida. Tiene líneas donde van a almacenar el bloque de palabras. Y cada línea tiene su dirección y tiene que tener un campo llamado etiqueta para indicar qué bloque está de la memoria principal está almacenado en esa línea de caché. Supongamos acá en este ejemplo que tenemos una máquina, una computadora que tiene en la memoria principal 16 gigabytes. Cada palabra de la memoria tiene 32 bits. Y se va a separar la memoria principal en bloques de 8 palabras por bloque. Entonces, ¿cuántos bloques tiene la memoria principal? Esto, haciendo cálculos, lo saca. ¿Cuántos bloques tiene la memoria RAM? Nosotros sabemos el tamaño de la memoria RAM, sabemos cuántas palabras hay en un bloque. Entonces, sacando los cálculos, tenemos que 32 bits forman una palabra. Esto sería la cantidad de bits, o sea, el tamaño de la memoria, 16 GB pasado a bits, para saber cuántas palabras tenemos en total. Y después tenemos que 8 palabras forman un bloque, entonces la cantidad de palabras totales que tiene la memoria, dividida en la cantidad de bloques que tenemos, la cantidad de palabras por bloque, sacamos los bloques que tiene la memoria principal. Entonces, esta memoria principal de 16 GB tiene esta cantidad de bloques que lo podemos expresar también en 2 a la 29, igual que la cantidad de palabras 2 a la 32, la cantidad de bloques 2 a la 29. Cada bloque tiene 8 palabras. Entonces, con los datos sacan la información de cuántos bloques tenemos, o le podemos haber dado al revés, le podemos haber dicho cuántos bloques y queremos saber cuántas palabras por bloque. Sigamos con el mismo ejemplo. Ahora quiero saber cuántas líneas va a tener la caché, donde la caché tiene 1 megabyte. La caché es de 1 megabyte frente a la RAM que es de 16 gigabytes. La caché es mucho más chica, tiene 1 megabyte. Quiero saber cuántas líneas va a tener, recordando que el tamaño de la línea es el mismo tamaño del bloque. Sí, un bloque tiene 8 palabras, cada línea almacena un bloque, o sea, va a tener 8 palabras. ¿Cuántas líneas vamos a tener? Hacemos el mismo cálculo. 32 bits forman una palabra, 1 megabyte pasado a bits, tenemos la cantidad de palabras de la memoria caché. Y después sacamos la cantidad de palabras por bloque, la cantidad de líneas sería, línea o bloque de caché. 8 palabras, una línea, tantas palabras que tiene la caché, cuántas líneas son, tenemos acá el tamaño de líneas que tiene la caché. Estos son algunos ejemplos que ustedes, si quieren, los incorporan en el práctico o buscan otros ejemplos. En memoria caché tenemos lo que son políticas de lectura y escritura. Esto ya lo vamos a ver con unos ejemplos que están también en el aula virtual. Cuando queremos leer la caché, o sea, la CPU quiere hacer una operación de lectura
¿Se acuerdan de leer en memoria principal? Pero acá, al tener la caché, primero se lee en caché. Para leer en caché, si los datos se encuentran en la caché, es un acierto de caché. O sea, el dato que quiere la CPU está en el caché, es un acierto de caché, ahí nomás se pasa el dato a la CPU. Si no se encuentra el dato en caché, es una falla de caché, entonces hay que ir a buscar el dato en la memoria principal. Se tiene que traer todo el bloque que tiene ese dato a la caché y recién de la caché pasar el dato o palabra dato a la CPU. Entonces, como lectura tenemos acierto o error de caché. Y como escritura podemos ver dos tipos de escritura. La escritura inmediata y la escritura diferida. O sea, cuando queremos escribir en la memoria, primero se tiene que escribir en la memoria caché. Entonces se busca en la caché la posición de la palabra que queremos escribir y se escribe inmediatamente. O sea, se escribe en la caché, inmediatamente actualizo la RAM. O la escritura diferida es cuando se escribe en la caché y cuando necesito desocupar la línea de caché, recién se actualiza la RAM. Ustedes en los libros, en el Murdoka y en el Stalin, van a ver que se les llama asignación o correspondencia, para indicar cómo trabajaría la caché, que tenemos tres tipos de técnicas para trabajar la caché. O sea, cómo vamos a asignar los bloques de la memoria principal a las líneas de caché. Podemos tener la asignación o correspondencia directa, asociativa o asociativa por conjunto. Antes de definir esas asignaciones, vamos a ver estas definiciones. Etiqueta ya habíamos dicho que dentro de la caché, al lado de cada línea, tenemos el campo etiqueta que indica qué bloque de la RAM está almacenado en esa línea de caché. Tenemos un bit de validez que va a indicar si esa línea está ocupada o no está ocupada. Y este bit llamado de suciedad, que va a decir si esa línea de caché fue modificada. Esto se lo usa cuando tenemos escritura diferida. Si se modificó el contenido de la memoria caché. Perdón. Este lo tienen en el libro. Vamos a trabajar para este caso para ver cómo dividimos la dirección de la memoria RAM. Tenemos una memoria RAM que tiene 4 GB. O sea, tiene 2 a la 32 palabras. Tiene esta cantidad de bloques, que va a ser 2 a la 27, ya lo estamos expresando en 2 elevado a una potencia, porque necesitamos esa potencia para indicar la cantidad de bits. Tenemos entonces una memoria de 2 a la 32 palabras, que tiene 2 a la 27 bloques, y tiene 32 palabras por bloque, o sea, 2 a las 5 palabras por bloque. Entonces esa memoria RAM tiene la dirección, usa 32 bits. Esos 32 bits de la dirección se lo va a dividir en 5 bits para indicar la palabra dentro del bloque y 27 bits para indicar el bloque. Entonces la dirección en una memoria la vamos a dividir así. Necesitamos saber el bloque donde se encuentra esa palabra y la otra es la
dirección de la palabra en sí. La caché tiene 2 a la 14 líneas y cada línea tiene el mismo tamaño que el bloque, 2 a las 5 palabras por línea. Vamos por una caché directa. En la caché directa, cada bloque va a ir a determinada línea de caché. No a cualquiera, a determinada línea de caché solamente puede ir un bloque de la RAM a una determinada línea de caché. Si tenemos 2 a la 27 bloques dividido en la RAM, dividido en 2 a la 14 líneas, tenemos 2 a la 13 bloques de RAM para cada línea de caché. O sea, solamente esos bloques van a ir a una determinada línea. La dirección en la memoria RAM, cuando trabajamos con una asignación directa, a esa dirección, para el ejemplo, una dirección de 32 bits, la tenemos que dividir en 3 partes. 13 bits para indicar el bloque a la cual pertenece la palabra. 14 bits para indicar la línea a la cual va a ir esa palabra, la línea de caché, y 5 bits para indicar la palabra. Entonces, en la directa, tenemos acá los bloques, tenemos los bloques en la RAM, tenemos las líneas en caché. Cada línea, recuerden que tiene que tener el bit de validez, el bit de suciedad y el campo etiqueta. Aquí, determinado bloque de la RAM va a ir a determinada línea. Entonces, este bloque 0 con el bloque 2 a la 14 son los únicos que van a ir a la línea 0 para este caso. Y así, determinado bloque a determinada línea de caché. La asociativa, esta es diferente, es cualquier bloque de la RAM va a ir a cualquier línea de caché. Entonces ya, cuando dividamos la dirección de la memoria principal, la vamos a dividir solamente en 2 campos. El número, los 27 bits para el ejemplo, para indicar el bloque de la RAM, y después los otros bits para indicar las palabras dentro de la RAM. Entonces, acá en la asociativa, cualquier bloque a cualquier línea. Aquí, cuando tenemos la asociativa, tenemos que incluir lo que son políticas o algoritmos de reemplazo. O sea, cualquier bloque a cualquier línea, pero hay que ver de las líneas que estén desocupadas. Si están todas las líneas ocupadas, tenemos que reemplazar alguna línea. ¿Cuál reemplazamos? Depende del algoritmo de reemplazo. Tenemos menos recientemente usado, o sea, la línea menos recientemente usada es la que reemplazamos. Esta es la que generalmente se usa, LR1. La línea menos recientemente usada la desocupamos para que entre el nuevo bloque ahí. FIFO, otra política, primero que entra, el primero que sale. LFU, menos frecuentemente usado, y después uno aleatorio. Sacamos cualquier línea, desocupamos para que entre el bloque ahí. La tercera técnica es la asociativa por conjunto. Combina las asignaciones directas y asociativas. A la caché la vamos a dividir en conjunto, y cada conjunto va a tener una cierta cantidad de líneas. Y va a ser la parte asociativa y la parte directa. La directa sería que cada bloque de la RAM va a ir a un determinado conjunto. Eso es lo directo. Y dentro del conjunto es lo asociativo, a cualquier línea del conjunto. Bueno, acá como lo calculamos, la dirección también va a estar separada
en 3 campos, indicando la cantidad, indicando el bloque, indicando el conjunto a donde va a ir y indicando la palabra. Entonces acá la caché la tenemos dividida en conjunto. El conjunto 0 de 2 líneas, el conjunto 1 de 2 líneas, el conjunto así hasta el último, para el ejemplo de 2 líneas. Entonces, determinado bloque de la RAM va a ir a determinado conjunto. Y dentro del conjunto, a cualquier línea. A la parte asociativa. Recuerden que la asociativa es a cualquier línea, pero si están todas ocupadas, va a ir, por ejemplo, a la menos recientemente usada. Ahí tenemos que aplicar el algoritmo. Vamos a trabajar con un ejemplo de memoria caché pequeño, ustedes lo tienen en el aula virtual, para que veamos estas políticas de reemplazo, la política de lectura-escritura y los 3 tipos de asignación o correspondencia. Vamos a trabajar con una memoria que tiene solamente 16 palabras, cada palabra tiene un byte. Entonces, si tenemos una memoria de 16 palabras, 2 elevado a la 4 es 16. O sea que tenemos 4 bits para indicar la dirección de cada palabra. Pues acá tenemos la memoria de 16 palabras, las direcciones, si usan 4 bits, tenemos las combinaciones desde los 4 ceros hasta los 4 unos. Ahí tenemos las direcciones, del 0 al 15. Vamos a trabajar primero con una caché asociativa, que tiene 2 líneas. Recuerden la asociativa. Cada bloque puede ir a cualquier línea de caché. Acá vamos a ver primero, vamos a trabajar con la memoria principal de las 16 palabras. Cada bloque, para este ejemplo, cada bloque va a tener solamente una palabra. Este ejemplo lo vamos a hacer lento para que vean todo el recorrido y después ya vamos a ir modificándolo. Entonces, cada bloque de la RAM tiene una sola palabra. Acá está separado en colores los bloques. La caché tiene 2 líneas. Cada línea tiene la capacidad de un bloque, o sea, una palabra. Y tenemos acá los campos, la B de validez, para indicar si está ocupado o no, y el campo tag o etiqueta, para indicar qué bloque está almacenado en esa línea. Y el procesador, acá vamos a tenerlo con estos 4 registros con los que vamos a trabajar. Y acá vamos a indicar LD sería el LOAD. Está escrito de otra forma, pero lo pueden entender por las líneas, por esta flecha. M, entre corchete 1, quiere decir la palabra, el dato que esté en la posición 1 de la memoria principal, lo quiero llevar al registro 1 de la CPU. Recuerden, LD sería el LOAD, el leer. Entonces vamos a ir paso a paso. Entonces, la caché, cuando empezamos, la caché está vacía. Entonces estamos con la caché vacía. Entonces acá el bit de validez me está indicando 0, que está vacía la caché. Vamos a hacer esta operación de lectura. Lo que esté en la posición 1 de la memoria principal lo quiero llevar al registro 1 de la CPU. Entonces vamos a ver, siempre se ve primero la caché. ¿Está en la caché? No está. Entonces va a ser un error de caché. O sea, ¿cómo lo vamos a verificar? Primero,
validez y después el campo etiqueta. Entonces ahí tenemos un error de caché. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta lectura de caché que da error? Hay que ir a la memoria principal, traer el bloque que contiene esa palabra solicitada y ponerlo en la caché. Entonces vamos a ir a la memoria principal, sacamos el bloque y lo ponemos en la caché. Entonces vemos la dirección del bloque, traemos el bloque a la línea y de ahí pasamos lo solicitado a la CPU. Ya mandamos la palabra solicitada al registro 1 y se puso un 1 en el bit de validez, indicando que esa línea de caché está ocupada. Y fíjense que vamos a usar un algoritmo de reemplazo LRU. La línea menos recientemente usada es la que vamos a modificar. Vamos por la otra. Otra lectura de memoria. Lo que esté en la posición 5 de la memoria principal, el registro 2 de la CPU. Tenemos que ver en la caché. Vemos el campo etiqueta. ¿Está el bloque 5? No está, entonces va a ser error de caché. Tenemos que traerla al bloque a la caché. Entonces vamos a buscar el bloque 5 de la memoria principal, lo llevamos a la caché, y de la caché, la palabra solicitada a la CPU. Y ahí los dos están en bit de validez con 1 de que fue modificado. Y acá se movió el LRU, indicando que la línea de arriba ahora es la menos recientemente usada. Vamos, ahora tenemos la caché toda llena. Vamos por la tercera LD. Lo que esté en la posición 1, al registro 3. Lo que esté en la posición 1, vemos la caché, vemos el campo etiqueta. ¿Está posición 1? Sí se encuentra, entonces un acierto de caché. Directamente mandamos los solicitados al registro 3. Ahí tenemos ya un acierto de caché. Una vez que la caché ya esté llena, seguro que van a estar los aciertos de caché porque están lo más frecuentemente usado en la caché. Vamos por el otro. Recuerden que el menos recientemente usado se va moviendo. La otra lectura dice, lo que está en la posición 7 al registro 3. Vemos el campo etiqueta, no está la posición 7, entonces tenemos que traer el bloque que está en la posición 7 y llevarlo a la CPU. Y de ahí recién llevarlo a la caché y de ahí recién al registro solicitado. Entonces tenemos que traer este bloque 7 a la caché. La caché está toda llena. ¿Cuál línea de caché voy a desocupar para que entre el nuevo bloque? Acá. ¿Y la recientemente usada? Sí, la menos recientemente usada. Estamos usando esa política. La menos recientemente usada Claro, la la menos vamos recientemente usada. la vamos a desocupar para traer el bloque solicitado. Traemos lo solicitado, ponemos un 1 de nuevo en bit de validez, la ocupada, y ahí recién mandamos al registro 3 lo solicitado. Y se va moviendo el menos recientemente usado. Vamos por la otra. Otra lectura. Lo que está en la posición 7 de la memoria, al registro 2, va a ser un acierto de caché. Vemos el campo etiqueta, está la posición 7, entonces lo mandamos el contenido al registro 2. Reemplazamos lo que tenía antes.
Entonces, con este ejemplo, era como para que vean cómo va funcionando la asociativa. Vimos la asociativa, vimos el algoritmo de reemplazo y aciertos y errores en la lectura de caché. Vamos a pasar ahora a otro ejemplo. Seguimos con una memoria de 16 palabras, pero ahora cada bloque tiene 2 palabras. Y seguimos con una caché asociativa, o sea, cualquier bloque a cualquier línea. Con esta caché asociativa, a ver, recuerden, la asociativa, la dirección de la memoria principal la dividimos en 2 campos. Un campo para indicar el bloque, el otro campo para indicar la palabra de ese bloque. Entonces, al tener 2 palabras, entonces vamos a dividirlo de esta forma. Primero, los 3 bits para indicar el bloque y los otros para indicar la palabra que está en la posición 0 o la palabra en la posición 1 del bloque 0. El bloque 1 de 2 palabras tiene la palabra que está en la posición 0 y la palabra que está en la posición 1. Vamos con este ejemplo. Ahora, cada bloque tiene 2 palabras. Entonces, cada línea de la caché tiene la capacidad de 2 palabras. Y seguimos con la caché que tiene el bit de validez y el campo etiqueta. Y vamos a ver estas operaciones de lectura. Aquí ya lo vamos a hacer un poco más rápido. Lo que está en la posición 1 al registro 1. Empezamos con la caché vacía, o sea que va a haber un error de caché. Tenemos que traer lo que esté en la posición 1, o sea, lo que esté en el bloque 0 de la memoria principal, tiene que ir a la caché. Y de la caché mandar la palabra de la posición 1 al registro 1. Entonces tenemos que traer el bloque 0. Entonces empezamos la caché vacía. Traemos el bloque 0 a la caché. Y de la caché recién mandamos lo que está en la posición 1 al registro 1. Y se va moviendo el menos recientemente usado. O sea, acá tenemos los 3 bits del bloque 0. ¿Qué palabra queremos? La palabra que está en la posición 1. Vamos con la otra, dice, lo que está en la posición 5 al registro 2. Posición 5 sería este bloque 0, el 1, bloque 2. Entonces tenemos que traer el bloque 2 a la caché y de ahí mandar lo solicitado. Entonces, bloque 2, traemos a la caché, ponemos un 1 en el bit de validez indicando que está ocupado y pasamos lo que está en la posición 5, si se fijan acá, 1, 0, 1 es 5, lo que está en la posición 5, que sería la palabra que está en la posición 1, ese bloque, lo mandamos al registro 2. Y se va moviendo el menos recientemente usado. Vamos por la otra. Lo que está en la posición 1, hay que ponerlo en el registro 3. Veo el campo etiqueta, la posición 1 corresponde al bloque 0. Si se encuentra, entonces directamente mandamos lo que está en esa posición, que es el número 110, al registro 3. Y se va moviendo el menos recientemente usado. La otra es lo que está en la posición 4 al registro 3. Posición 4 sería el bloque, el 0, el 1, el 2. El bloque 2, si se encuentra en la caché, entonces mandamos lo solicitado, que es la palabra que está en la posición 4, al registro 3. Recuerden que se va moviendo el menos recientemente usado.
Esta última dice, lo que esté en la posición 0, el registro 2. Posición 0 corresponde al bloque 0, si se encuentra en caché, acierto de caché, y mandamos lo solicitado al registro 2. Entonces ya lo terminamos este ejemplo, caché asociativa, política de lectura y escritura. Y ahora vamos a seguir con una caché asociativa. Pero vamos a usar ahora también escritura. Vamos a hacer lectura y escritura. Tenemos la Profe, misma caché, ¿sí? si se guarda en la caché, por ejemplo, la primera, la dirección 1, por ejemplo, y después pide de vuelta la dirección 1, ¿se vuelve a guardar en la caché o queda como que ya la encuentra ahí en la caché? No sé si se entiende la pregunta. Sí, o sea, primero busca en la caché. Si ya está en la caché, directamente se le pasa a la CPU. Si no está en la caché, hay que buscarla en la memoria RAM, traer ese bloque, ponerlo en la línea menos recientemente usada de la caché y recién a la CPU. Ah, ok. Vamos por que vamos a ver lectura, LD, que sería un load, y escritura, ST, que sería el store. Seguimos con bloques, líneas de 2 palabras. Acá dice, lo que esté en la posición 1, el registro 1. O sea, voy a tener que traer el bloque 0, porque empezamos con la caché vacía. El bloque 0 de la RAM a una línea de caché. Y de ahí pasarlo al registro 1 lo solicitado. Pasamos al registro 1 lo solicitado y se movió al menos recientemente usado. Vamos a ir al otro. Posición 7 de la memoria, lo quiero poner esa palabra en el registro 2. Posición 7, vamos viendo. Bloque 0, 1, 2, 3. Sería el bloque 3 de la memoria. Lo quiero poner de la memoria principal, tiene que ir a la caché y de ahí llevar la palabra a la CPU. Entonces ponemos el bloque en la caché, sacamos la palabra que está en la posición 7 y la llevamos al registro 2 de la CPU. Pusimos un 1 en el bit de validez, que fue ocupada esa línea, y se movió el menos recientemente usado. Ahora viene una escritura. Esta ST dice, lo que está en el registro 2, este valor 173, lo quiero colocar en la posición 0 de la memoria principal. Habíamos visto dos tipos de escritura. Escritura inmediata y la escritura diferida. En este ejemplo vamos a ver la escritura inmediata, que quiere decir que actualizamos la caché, inmediatamente actualizamos la RAM. Entonces, una escritura. Lo que esté en el registro 2 a la posición 0 de la caché. Perdón, de la memoria principal. Vemos la posición 0 corresponde al bloque 0. Si se encuentra en la caché, entonces escribimos la caché, inmediatamente vamos a escribir la RAM. Entonces tenemos que escribir el valor 173. O sea, actualizo caché, con este valor inmediatamente actualizo la RAM. Esta es la escritura inmediata. Actualizo caché, inmediatamente la RAM. Y se movió el menos recientemente usado. Vamos por otra escritura ahora. ST. Lo que esté en el registro 1, que es el valor 29, lo quiero poner en la posición 5 de la RAM. La posición 5 sería bloque 0, el 1, el bloque 2. Primero tenemos que ver la caché. ¿Se encuentra el bloque 2 en la caché? No se encuentra. Entonces tenemos que traer el bloque de la RAM a la caché. ¿A dónde? A la línea menos recientemente usada.
Y ahí voy a escribir inmediatamente caché y RAM. Entonces traigo el bloque a la línea menos recientemente usada y actualizo lo que esté en el registro 1, que es el número 29, actualizo la caché, inmediatamente actualizo la RAM. Esto es escritura inmediata. Vamos a una lectura ahora. Lo que esté en la posición 10 de la memoria principal, lo quiero poner en el registro 2 de la CPU. Posición 10. Es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, 5. Bloque 5. El bloque 5 está en la caché, veo que no se encuentra en la caché. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Traerlo a la caché, al bloque. ¿A dónde? A la línea menos recientemente usada. Y de ahí es lectura, entonces mandar lo que está en la posición 10 a la CPU. Entonces traemos ese bloque a la caché, a la línea que fue menos recientemente usada en su momento, y ahí lo que está en la posición 10, que es valor 33, lo escribimos en el registro 2 de la CPU. ¿Lo van entendiendo? Sí, profe. Bien. Vamos a ver un ejemplo más con escritura diferida. Y después ya lo dejamos para la próxima vez, lo que es asociativa y asociativa por conjunto. Entonces, una lectura y escritura con una caché asociativa de 2 palabras, cada bloque, las líneas de 2 palabras, y vamos a usar el bit de suciedad. Teníamos el bit de validez que indicaba que estaba ocupado o no. El campo etiqueta que indica qué bloque está contenido en esa línea, y le sumamos el bit de suciedad que indica si esa línea de caché fue modificada o no, porque vamos a hacer escritura diferida. Modificamos la caché y después vamos a actualizar recién la RAM. Vamos con esta lectura. Lo que esté en la posición 1 al registro 1. Damos la caché vacía. Entonces vamos a traer el bloque que tiene la posición 1, el bloque 0, lo traemos a la caché y de la caché mandamos lo solicitado al registro 1. Viene otra lectura, lo que está en la posición 7, el registro 2. Posición 7, el bloque 3. No está en la caché, entonces traemos el bloque 3 a la caché y de ahí lo que está en la posición 7, que es de valor 173, al registro 2 de la CPU. Y se va moviendo el menos recientemente usado. Ahora viene esta escritura. Lo que está en el registro 2, el valor 173, lo quiero poner en la posición 0 de la CPU, perdón, de la memoria principal. Entonces, el valor 173 en la posición 0. La posición 0 está en el bloque 0. Me fijo en la caché, en el campo etiqueta, está el bloque 0, entonces vamos a escribir lo que está en el registro 2 en esa posición, en la posición 0 de la memoria principal. Pero estamos haciendo escritura diferida, o sea que vamos a actualizar solo la caché. Actualizo la caché, escribo este valor 173 en la caché, y le pongo un 1 al bit de suciedad, indicando que fue modificada esa línea de caché. Vamos ahora, recuerden el menos recientemente usado que siempre se mueve. Vamos ahora a otra escritura. Lo que está en el registro 1 lo quiero poner en la posición 5, este contenido en la posición 5 de la memoria principal. Posición 5 sería bloque 2. El bloque 2, me voy a fijar, en el campo etiqueta de la caché no se encuentra el bloque 2. Tengo que traer ese bloque 2 a la caché y recién escribir. ¿Qué línea voy a desocupar? La caché está toda llena. ¿Qué línea desocupo? La menos recientemente usada. Entonces, la desocupo a esta con el nuevo bloque
Y ahí directamente escribo lo que está en el registro 1, que es el valor 29, en la posición 5, entonces reemplazo lo que tenía antes, en la caché, pongo un bit de suciedad, indicando que esa línea de caché fue modificada. Modifiqué solo la caché, la RAM todavía no. Vamos a esta lectura, lo que está en la posición 10 de la memoria principal lo quiero poner en el registro 2. Posición 10. Este bloque 5. Veo el bloque 5 en la caché, no se encuentra. Entonces tengo que traer el bloque 5 a la caché. ¿A dónde? A la línea menos recientemente usada, o sea, esta. La cual tiene un 1 en el bit de suciedad. Quiere decir que fue modificado el contenido. Como es escritura diferida, no lo puedo reemplazar directamente. Tengo que actualizar la RAM primero y recién traigo el nuevo bloque a esa línea. Entonces actualizo la RAM, recién traigo este bloque a la línea menos recientemente usada y de ahí paso lo que está en la posición 10, que es el valor 33, al registro 2. Entonces con la escritura diferida se actualiza la RAM, perdón, se actualiza la caché y la RAM se va a actualizar recién cuando necesito desocupar esa línea de caché que fue modificada. Entonces esto sería como más eficiente porque no estoy accediendo a la RAM como la inmediata, que actualizaba la caché, inmediatamente tenía que acceder a la RAM, actualizar. Esta es un poco más rápida porque solamente accedo a la RAM a escribir solo cuando hace falta desocupar esa línea de caché modificada. ¿Lo van siguiendo? Sí, profe. Bien. Hasta acá lo voy a dejar por hoy. Así la semana que viene repasamos si hace falta la asociativa y vamos a ver la directa y la asociativa por conjunto.